Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar con un texto de Michel Foucault, que es La crítica. En ese texto, Foucault hace de alguna manera una presentación de la crítica desde una perspectiva histórica y va a resaltar eh, algunos componentes, digamos, políticos y éticos de la crítica, además del aspecto puramente epistémico. Vamos a ver algunas diapositivas mientras vamos explicando algunos de los conceptos que están trabajados en este artículo. Les decía que Michel Foucault va a trabajar con el concepto de crítica y la va a analizar, digamos, desde diferentes perspectivas, ¿no? Lo primero es que, a diferencia de otros autores, entiende que la crítica misma en Occidente tiene un recorrido histórico. Es decir, que, digamos, tal como se la considera, digamos, a la luz de su propia teoría, digamos, Foucault va a entender que podemos ubicar, eh, digamos, a la crítica en su nacimiento, en una fecha histórica precisa, que es allí por el siglo XV, ¿no? Y va también a encontrar, por supuesto, en el siglo XVIII puntos culminantes. Básicamente el movimiento crítico, la actitud crítica, surge como una reacción. Después vamos a estudiar un poquito más, ¿no? La otra cuestión es que la crítica tiene un aspecto político. Es decir, que, digamos, la crítica hay que entenderla en relación al poder de turno. Allí en su surgimiento, la crítica aparece como una resistencia a las tecnologías y técnicas nuevas que se estaban tratando de implementar para el ejercicio del poder, ¿no? Después, la crítica para Foucault también está vinculada a la virtud, ya que, digamos, ejercer algún tipo de resistencia, un poder establecido, requiere de cierto valor, de cierto coraje, que está asociado a la virtud, y por supuesto, la virtud entra dentro del campo de la ética. Y además, el otro aspecto central de la crítica es que tiene un aspecto nociológico o epistemológico que se vincula a la puesta en cuestión de las teorías establecidas. Vamos a ir analizando cada uno de estos aspectos de la crítica, ¿no? Por un lado decimos que la crítica, digamos, comienza a hacerse fuerte, según la visión de Foucault, allí por el siglo XV, como resultado de la pérdida de la fuerza en el gobierno, ¿no?, de la Iglesia Católica. Al perder el poder eclesiástico, digamos, a nivel del gobierno, ese poder que antes tenía la Iglesia es reemplazado por una enorme cantidad de técnicas y procedimientos y estrategias para gobernar a los súbditos. Y la crítica justamente aparece como una reacción ante esas, digamos, formas de ejercer el gobierno.
Por otro lado, también, digamos, si bien es cierto que cuando la Iglesia Católica pierde su poder de gobierno a las poblaciones y ese gobierno empieza a quedar en manos, eh, digamos, que no son las sacerdotales, eh, se produce lo que Foucault llama una explosión de las artes de gobernar. Y ante, digamos, esa explosión de las artes de gobernar, incluyen gobernar la familia, gobernar los niños, gobernar la economía doméstica, gobernar ciudades, gobernar los estados, en fin. Eh, a toda esa explosión de las artes de gobernar en diferentes campos y con diferentes metodologías, comienza a aparecer un movimiento de reacción y opuesto, ¿no? Que sería el arte de no ser gobernado, según la lectura de Foucault, ¿no? Por supuesto que en Europa, allí por el siglo XVIII, con la Ilustración, ese movimiento cobra mayor fuerza, ¿no? Esos serían como los dos grandes hitos en la historia de la crítica occidental, en la visión de Foucault, ¿no? Este que mencionamos recién era el aspecto histórico de la crítica, pero también la crítica remite a una cuestión política, o tiene un aspecto político, que de algún modo lo fuimos insinuando, ¿no? Consiste en una estrategia de limitación de los procedimientos, técnicas y métodos, ¿no? Estrategias para, digamos, contrarrestar el gobierno, ¿no? Es decir, que mientras que el gobierno trata de conseguir la obediencia de los súbditos de diferentes modos, la crítica va de algún modo atenuar esos procedimientos, ¿no? Y aquí está el aspecto político, porque la crítica está vinculada aquí con el ejercicio del poder de los gobernantes sobre los gobernados, ¿no? El otro aspecto también importante a nivel político es que la crítica no concierne solamente, digamos, a oponerse al gobierno por sí mismo, ¿no? Sino que Foucault llama, la crítica se orienta a la insumisión o desujeción. La palabra insumisión significa justamente lo contrario de sumisión, y desujeción es un neologismo que implica dejar de estar en estado de sujeción. Es decir, que mientras las técnicas de gobierno buscan la sumisión de los ciudadanos o la sujeción de la población, la crítica va a intentar, digamos, oponerse a, a esas técnicas, pero en particular, no en general. O sea, no es que busque la anarquía o busque una forma de gobierno o de oposición a cualquier procedimiento gubernamental, sino que más bien la crítica surge como una necesidad y como una respuesta ante los excesos del poder, claramente, ¿no? Y por otro lado, Foucault va a puntualizar más un poquito en qué consiste esa insumisión o esa, digamos, forma de contraponerse al poder político que gobierna, digamos, que no va a ser una oposición, como decíamos, al gobierno
en general, sino va a ser a ciertos objetivos, a ciertas reglas, a ciertos principios en los que se basan esas reglas, a la determinada forma en que una autoridad llega al poder, eh, a los modos de ejercicio del poder, en fin, básicamente la crítica se orienta hacia la manera en que el gobierno se ejerce y en particular eh, hacia, digamos, los excesos de ese gobierno en situaciones muy particulares. En un caso será porque los objetivos del poder de turno no son adecuados, en el otro será porque las reglas que se están empleando para gobernar no son adecuadas o propicias, en otro caso será porque los principios en los que se basan para conseguir la obediencia no son lo suficientemente aceptables, o en el otro caso es porque quienes están ejerciendo la autoridad no hayan llegado a ese cargo de manera apropiada. En fin, de lo que se trata es de limitar, digamos, el poder de los gobiernos de turno, pero no por sí mismos, sino cuando bajo algunas circunstancias muy puntuales, en una situación concreta, digamos, se van produciendo excesos. Entonces, a esas artes de gobernar se le opone la actitud crítica como las artes de no ser gobernado. Pero no de ser gobernado en general, sino en particular, ¿no? Por otro lado, la crítica tiene un aspecto ético. Para Foucault, digamos, tomando a Kant, hace una relectura muy interesante de Kant, y un artículo breve que escribe Kant sobre, digamos, la ilustración, ¿no? ¿Qué es la ilustración? Y allí en ese artículo Kant responde que la ilustración de alguna manera puede sintetizarse en el lema de ten el coraje de valerte de tu propia razón. O lo podríamos formular de otra manera también, ten el valor de regirte por tu propia razón. Fíjense que, digamos, y esto es lo que hace que Foucault hable de actitud crítica, porque acá de lo que se está haciendo cargo Kant es de algo que va más allá de la crítica, sino que es algo que remite al posicionamiento ético de un sujeto. Un sujeto tiene que tener el valor para, digamos, regir sus conductas en base a su propia razón. Y de esa manera salir de la minoría de edad. Pero ¿por qué se requerirá que alguien tenga valor para guiarse por su propia razón? Evidentemente por lo que estábamos viendo anterior, ¿no? Con anterioridad. Y es que los gobernantes de turno buscan la obediencia incondicional. Entonces, cuando alguien se le opone a los mandatos de gobierno, invocando a la razón, se expone a la ira de los gobernantes de turno, o se opone a que los gobernantes de turno de algún modo le produzcan algún tipo de daño o algún tipo de efecto indeseable para ese sujeto que se vale de su propia razón. Entonces, la actitud crítica justamente refiere a este posicionamiento ético. Kant había escrito, digamos, sus tres críticas, ¿no? Ligadas a la crítica del conocimiento, a la crítica de la razón pura, ¿no? Después, bueno, la crítica de la razón práctica, que hacía referencia a la ética, y la crítica del juicio, que hacían referencia a la estética. Pero allí la crítica era una operación puramente racional, donde se buscaban los alcances y límites de la razón en distintos campos, el campo estético, el campo ético o el campo nociológico. Y en este artículo, que es la ilustración, lo que Kant enfatiza
es el aspecto ético de la crítica. Pero el aspecto ético de la crítica que está vinculado a la relación con los otros, y en particular con los gobiernos, ¿no? En el sentido de que cada sujeto que se vale de su propia razón necesita tener una actitud. No alcanza con la crítica sola. Digamos, no alcanza con saberse de memoria, diría Kant, la crítica de la razón pura, o la crítica de la razón práctica, o la crítica del juicio. Con eso no alcanza si no se tiene la actitud como para poner en práctica esas críticas, ¿no? A esto Foucault le va a denominar un desfase entre la crítica y la ilustración, porque la ilustración, digamos, en la ilustración Kant se da cuenta, en este artículo se da cuenta de que, digamos, para llevar adelante una auténtica crítica se requiere de una actitud, y esa actitud es necesariamente ética. Bueno, evidentemente la razón se orienta hacia la crítica de la razón, ya sea en el aspecto epistémico, en relación a la verdad, o en relación a la ética, en relación al bien, o en relación a la belleza, la crítica estética, digamos, no alcanzaría por sí misma, a no ser de que fuera acompañada por un posicionamiento de un sujeto con respecto a las autoridades de turno. Porque si en el fondo la crítica pura, digamos, la crítica de la razón pura, la crítica del juicio pura, o la crítica de la razón práctica, digamos, no se acompaña de una actitud de poner en acción esa crítica, la crítica queda pedaleando en el vacío, digamos, ¿no? sin poder avanzar a ningún lado. Entonces, digamos, lo que Foucault intenta mostrar es que Kant ya se había dado cuenta de que la pura crítica de la razón, que muestra los límites y los alcances de esa razón, no podría avanzar sola si no es acompañada de una actitud que implique un posicionamiento ético del sujeto que de algún modo requiere un valor para enfrentar a las autoridades de turno que reclaman una mayor o menor obediencia según los casos. Y finalmente, bueno, el aspecto epistémico de la crítica, ¿no? Que por supuesto está vinculado al manejo apropiado del entendimiento y la sensibilidad, ¿no? A la hora de, digamos, generar juicios apropiados. Es decir, solo utilizar aquellas categorías que puedan ser apoyadas por la sensibilidad, ¿no? La pura ejercitación de la razón, digamos, es algo estéril para Kant, si no va acompañada de los datos de la sensibilidad. Pero los datos de la sensibilidad sin el apuntalamiento del entendimiento es totalmente vano, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de combinarlos en forma apropiada, ¿no? Y de alguna forma, Foucault, bueno, rescata este aspecto epistemológico, ¿no? de la crítica. Y por supuesto que lo historiza, ¿no? No solo se tratan de las categorías, digamos, a priori que estarían presentes en un sujeto, sino de alguna manera del marco de categorías o conceptos que brindan cada una de las épocas en las que le toca vivir a cada individuo, ¿no? Entonces la crítica de algún modo tendría que orientarse a despejar las condiciones de posibilidad que hacen posible, valga la redundancia, que en determinadas épocas se hagan
presentes ciertas categorías y no otras como válidas, o se hagan presentes algunas teorías y no otras como válidas. Lo que se trata es de analizar las condiciones de posibilidad, es decir, qué es lo que hace, qué factores influyen, qué condiciones están actuando para que una determinada teoría tome vigencia en una época dada. Fíjense que no está Foucault tan preocupado en la consistencia interna de las teorías, que por supuesto tiene su valor, sino en aquello que hace posible que esas teorías surjan, que por supuesto son fenómenos de índole social y están relacionados con el poder, ¿no? Y por otro lado, bueno, la crítica tiene una dinámica para Foucault, y que está vinculado en parte con lo que Foucault llama el aspecto arqueológico de la crítica. Básicamente, en el aspecto arqueológico, lo que Foucault busca es, digamos, conectar un contenido de conocimiento, una teoría, con determinados procedimientos de poder. De algún modo, con esta dinámica de la crítica, lo que Foucault trata es de dilucidar aquello que hace posible que un determinado conocimiento, una determinada teoría o un determinado paradigma se imponga en una determinada forma, en una determinada época. Y para ello, dice Foucault, va a haber que hacer un análisis triple. Por un lado arqueológico, es decir, buscar la conexión entre esa teoría y los procedimientos de poder que van acompañados con esa teoría. Por otro lado, un aspecto genealógico, que es buscar, digamos, las redes que hacen que esa teoría sea un efecto de poder, digamos, un efecto de relaciones de poder. Es decir, que va a haber un conjunto de otras teorías, procedimientos y de relaciones de poder que van a hacer que esa teoría surja como un efecto. Y con eso, esta es la dimensión genealógica, y con eso Foucault, digamos, trata de salirse de un modelo causalista, unidireccional, del surgimiento de una teoría, ¿no? No es que hay una sola causa que genera que un determinado cuerpo de conocimiento se haga presente, sino que es una red de relaciones que, digamos, de algún modo posibilitan que un determinado cuerpo de conocimiento llegue a la existencia, ¿no? Y por otro lado, Foucault habla de una dimensión estratégica en la que tiene en cuenta en los rasgos individuales, es decir, porque si bien el aspecto arqueológico y el aspecto genealógico de la crítica, digamos, rescatan la cuestión de ciertos determinantes o ciertos condicionamientos que hacen que un determinado conjunto de conocimientos se presente como válido para una época determinada. Después están las estrategias y movimientos que hacen los individuos, ya sea en su forma individual, particular, o en sus relaciones con otros individuos. Y eso lo estudiaría el aspecto estratégico. Entonces, si nosotros queremos, digamos, analizar, digamos, una teoría o un conjunto de conocimientos desde una perspectiva crítica, lo que tendríamos que tener en cuenta son estas tres dimensiones. Cuando Foucault estudia la historia de la sexualidad, cuando Foucault estudia la historia de la locura, cuando Foucault estudia la historia del sistema penal, en Vigilar y Castigar, continuamente lo hace teniendo presente estos tres aspectos. De algún modo nos está dando Foucault la llave con la cual construyes esas tres obras monumentales de las que le hablé. Finalmente, podríamos decir que
digamos, en la posición crítica de Foucault, digamos, siempre los que detentan el poder, ¿no? Digamos, se valen de conocimientos para diseñar sus prácticas o para implementar sus procedimientos de gobierno, ¿no? De alguna manera vamos a encontrar, por un lado, aquellos que tienen la sartén por el mango, ¿no? La sartén serían, bueno, todos los procedimientos y demás, y la mano, que estaría representada allí, estaría de algún modo conducida por los conocimientos y las relaciones de poder, ¿no? Lo cierto es que quien de algún modo tiene el dominio en una determinada época, obviamente que solo intenta sostenerse en ese dominio. Foucault dice que ante esa situación lo que hay que oponerle es la actitud crítica, digamos, que es el método este que estábamos señalando nosotros, con los tres aspectos, ¿no? El aspecto arqueológico, el aspecto genealógico y el aspecto estratégico. Y de algún modo, con eso, lo que se estaría haciendo es pasar como una especie de colador a todos los presupuestos con los cuales se están implementando las técnicas de gobierno, ¿no? En cierta forma, este es el planteo que nos está haciendo Foucault aquí en este artículo. La clase que viene vamos a retomar un texto de epistemología feminista de la profesora Mafía. En ese texto vamos a ver que de algún modo Foucault, Horkheimer, incluso Bourdieu y muchos autores que han llevado la crítica hacia sus más altos extremos, sirven de base como para pensar en una epistemología feminista. Nos vemos la próxima.